Que 7 sejam años. muito 7 felizes. años es tiempo suficiente para construir un imperio, para casarse, para convertirse en un hombre completamente diferente. En una tarde soleada, en medio de la ruidosa alegría de un parque de atracciones, Mateo, un arquitecto de éxito, creía haberlo logrado. Estaba allí, en un evento de caridad, con su elegante esposa del brazo, representando el papel del hombre que lo tenía todo. Pero el destino tiene una forma cruel de recordarnos que el pasado nunca muere del todo, simplemente duerme. Fue entonces cuando la vio. Al otro lado de la multitud, junto al carrusel que giraba lentamente, una mujer ayudaba a un niño a subir a un caballo de madera. Y el mundo de Mateo, un mundo de líneas rectas, de ángulos precisos y de futuros calculados, simplemente se detuvo. Cada sonido del parque, las risas, la música, se desvaneció en un zumbido sordo. Solo existía ella, Isabela. El tiempo había sido a la vez cruel y amable con ella. Su rostro, el mismo que él había memorizado en noches de insomnio, ahora tenía finas líneas de cansancio alrededor de los ojos, pero había una fuerza en su postura, una serenidad en su sonrisa mientras miraba al niño, que él no reconoció. Era la fuerza de alguien que había luchado en una guerra que él nunca conoció y la había ganado. Entonces el niño se giró, y el aire, de repente, se negó a entrar en los pulmones de Mateo. Sintió un golpe físico, un vacío helado en el estómago. El rostro de aquel pequeño, de unos 6 años, era un espejo, un eco perfecto de sus propias fotografías de la infancia. Los mismos ojos oscuros y serios, la misma forma de la boca a punto de sonreír. No era una coincidencia, no era una semejanza, era una certeza. En ese instante, el castillo de naipes que era su vida, una vida construida sobre la obligación, el sacrificio y una mentira silenciosa, se derrumbó. Cada logro, cada edificio que había diseñado, su matrimonio, todo se sintió de repente falso, hueco, una elaborada distracción de la única verdad que ahora importaba. El fantasma de su pasado ya no era un recuerdo doloroso. Estaba allí, en carne y hueso, sonriendo bajo el sol, y sostenía de la mano a un secreto vivo. Para entender la magnitud de ese cataclismo, hay que viajar 7 años atrás, a una época en la que el amor de Mateo e Isabela era la única arquitectura que importaba. Vivían una historia de amor intensa, de esas que parecen predestinadas, llenas de planes de futuro, de un matrimonio que para ellos era tan inevitable como el amanecer. Él era un joven arquitecto con un futuro brillante, ella una mujer de origen humilde, pero con un alma que era un palacio. Sin embargo, el amor no siempre es suficiente para salvar los abismos de clase y de sangre. La familia de Mateo, una de las más ricas y tradicionales del país, nunca aprobó la relación. Veían en la humilde cuna de Isabela no su carácter, sino una mancha, una amenaza para la pureza de su linaje. La matriarca de la familia, la abuela de Mateo, una mujer cuya voluntad era tan dura como el acero, fue la arquitecta de su destrucción. Le dio a su nieto un ultimátum brutal. La empresa familiar, que empleaba a miles de personas, se encontraba al borde de una fusión crucial con un imperio extranjero. La condición era un matrimonio. Mateo debía casarse con la heredera de la otra familia para sellar la alianza, o sería desheredado, y ella permitiría que la empresa familiar colapsara, arrastrando a miles de empleados con él. Era una elección imposible entre el amor y la responsabilidad. Al mismo tiempo, la abuela, con una crueldad quirúrgica, fue a ver a Isabela. Le tejió una red de mentiras, presentándole una versión distorsionada de la realidad. Le dijo que Mateo ya había tomado su decisión, que había elegido su legado por encima de ella. Si de verdad lo amas, le dijo, su voz,
un veneno dulce. Desaparecerás. No te conviertas en una carga que arruine su futuro. Déjalo ser el gran hombre para el que nació. Dejada con el corazón roto, sintiéndose traicionada no solo por la familia de Mateo, sino por el hombre que amaba, Isabella tomó la única decisión que su orgullo y su dolor le permitieron. Se marchó. Desapareció sin una palabra, sin una nota, convencida de que su presencia en la vida de Mateo solo le causaría daño. Se fue creyendo que él la había descartado, sin saber que él, a su vez, creía que ella lo había abandonado en su hora más oscura. 7 años de una vida construida sobre una mentira, sobre un sacrificio que él nunca supo que ella había hecho. Y ahora, todo se revela en un instante, en el rostro de un niño en un carrusel. ¿Qué harías en la situación de Mateo? ¿Cómo te enfrentarías a una verdad tan devastadora? Deja tu opinión sincera en los comentarios. La tragedia de Isabella se profundizó semanas después de su partida. Sola, en una ciudad extraña, con el corazón hecho pedazos, descubrió que estaba embarazada. La noticia, que debería haber sido la culminación de su amor, se convirtió en una complicación solitaria, un secreto que ahora debía proteger no solo por ella, sino por la vida inocente que crecía en su interior. Su último y más doloroso acto de despedida fue asistir de lejos a la boda de Mateo. Se escondió entre la multitud de curiosos y la prensa que cubría el evento social del año. Desde la distancia vio al hombre que amaba, vestido de etiqueta, de pie en el altar junto a otra mujer, y mientras el mundo celebraba su unión, ella lloraba en silencio, apretando contra su vientre, oculta en su bolso, la pequeña y borrosa imagen de su primera ecografía. Ese día, Isabella murió, y de sus cenizas nació una madre. Con el corazón convertido en una fortaleza para proteger a su hijo, desapareció por completo. Se mudó a otra ciudad, cortó los lazos con su pasado y dedicó cada gramo de su ser a criar a su hijo, al que llamó Leo. Le dio una vida modesta, pero llena de un amor tan inmenso y feroz que esperaba que fuera suficiente para llenar el vacío de la figura paterna que le había sido arrebatada. De vuelta en el presente, en el parque de atracciones, el cerebro de Mateo luchaba por ponerse al día con su corazón. Su esposa, a su lado, le hablaba de los donativos del evento, pero su voz era un murmullo lejano e irrelevante. Solo podía ver a Isabella y al niño, una urgencia primordial más fuerte que la lógica, más fuerte que el miedo a las consecuencias, se apoderó de él. Tenía que acercarse, tenía que saber. «No me siento bien», le dijo a su esposa, su voz sonando extraña, distante. «Creo que necesito un poco de aire. Vuelve al coche, te alcanzo en un minuto». No esperó una respuesta. Se dio la vuelta y comenzó a caminar, no hacia la salida, sino hacia el carrusel, moviéndose como un sonámbulo a través de la multitud, sus ojos fijos en la mujer y el niño que eran el centro de su universo colapsado. No se atrevió a acercarse demasiado. Se mantuvo a una distancia prudente, escondiéndose detrás de un puesto de algodón de azúcar, observándolos. Vio a Isabella arrodillarse para limpiar una mancha de helado de la cara del niño. Vio la ternura en su gesto, la risa del pequeño, la burbuja de amor perfecto que los rodeaba, y sintió una punzada de culpa y de anhelo tan profunda que le cortó la respiración. La protagonista de esta historia es Isabella, una mujer que transformó la traición más profunda en la más feroz de las protecciones. Su única motivación durante los últimos 7 años ha sido crear un mundo seguro y feliz para su hijo, Leo, un mundo incontaminado por el pasado, por el dinero, por la familia que la desechó. Su independencia es su armadura,
y su capacidad de amar, su superpoder. Mateo los siguió cuando salieron del parque. Su corazón latía con una violencia que temía que pudieran oír. Cada paso era una tortura. Quería correr hacia ellos, gritar su nombre, exigir una explicación, pero también tenía miedo. Miedo de su reacción, miedo de la verdad, miedo de destruir el mundo pacífico que ella claramente había construido con tanto esfuerzo sin él. Los vio subir a un autobús público y luego caminar por las calles de un barrio modesto, muy lejos del lujo en el que él vivía. Finalmente, entraron en un sencillo edificio de apartamentos. Mateo se quedó en la acera de enfrente, mirando la ventana por la que habían desaparecido. Ahora sabía dónde vivían. El fantasma tenía una dirección, y el primer y más aterrador paso de su nueva vida acababa de ser dado. Aquella noche, Mateo regresó a su mansión, un espacio de diseño impecable que de repente se sentía frío, hueco y extrañamente silencioso. Su esposa lo recibió con preguntas sobre su repentino malestar en el evento, pero sus palabras eran solo ruido de fondo. Él la miró. La mujer con la que compartía una vida de apariencias educadas y afectos medidos, y por primera vez vio con una claridad brutal el abismo de soledad en el que había estado viviendo durante 7 años. No durmió. Pasó la noche en su estudio con una copa de whisky en la mano, desenterrando los fantasmas. Sacó una vieja caja de un armario, una caja que no había abierto en años, y encontró las fotografías de Isabela. Miró su rostro sonriente, sus ojos llenos de una vida y un amor que él había extinguido. La culpa y el arrepentimiento eran un veneno lento, que lo consumían desde dentro mientras la imagen del pequeño Leo, su hijo, bailaba ante sus ojos. Un hombre como Mateo, acostumbrado a la acción y a la estrategia, no podía permanecer paralizado por el dolor. Al amanecer, hizo una llamada. No fue a un abogado ni a un amigo, sino a su jefe de seguridad, un hombre discreto y eficiente. Le dio 2 órdenes. La primera: quiero un informe completo y discreto sobre la vida de Isabela y su hijo, Leo, durante los últimos 7 años. Quiero saberlo todo. La segunda fue más difícil. Y quiero que investigues a mi propia abuela. Quiero saber cada detalle de sus interacciones con Isabela hace 7 años. Con la investigación en marcha, Mateo supo que debía enfrentarse a la arquitecta de su miseria. Se dirigió a la mansión familiar, el palacio de su infancia que ahora se sentía como una prisión de secretos. Encontró a su abuela en el jardín de rosas, podando las flores con una precisión que reflejaba el control que ejercía sobre todo y sobre todos. Él no rodeó el tema. «Abuela», dijo, su voz tensa, «necesito saber la verdad. ¿Qué le dijiste a Isabela para que se marchara?» La matriarca ni siquiera levantó la vista de sus rosales. «Le dije la verdad», respondió, su voz fría como el metal. «Le dije que habías elegido tu deber, tu familia, tu legado. Le aconsejé que no se interpusiera en tu camino. Fue por tu propio bien, Mateo, y fue la decisión correcta. Mira todo lo que has construido». Su falta de remordimiento, su absoluta certeza de que había hecho lo correcto, fue para Mateo la confirmación de su monstruosidad. La conversación con su abuela encendió en Mateo una urgencia desesperada. Ya no podía esperar los resultados de la investigación. Necesitaba verla, necesitaba hablar con ella, necesitaba que ella escuchara su versión de la historia. Esa misma tarde condujo hasta el modesto barrio donde ahora vivía Isabela. Aparcó en la calle de enfrente su coche de lujo tan fuera de lugar como un cisne en un estanque de patos. Durante 1 hora observó el edificio, su corazón un tambor desbocado en su pecho. ¿Qué le diría? ¿Cómo podría empezar a explicar 7 años de silencio?
¿Cómo podría pedir perdón por una traición que él mismo no había entendido hasta ahora? Cada minuto que pasaba, su coraje se desvanecía, reemplazado por el miedo paralizante al rechazo. Finalmente, salió del coche y cruzó la calle. Subió las escaleras hasta el segundo piso, hasta la puerta del apartamento. Su mano se levantó para tocar, pero se quedó suspendida en el aire a centímetros de la madera. Desde el interior oyó una risa, la risa clara y feliz de un niño, seguida por la voz suave de Isabela. Estaban en su mundo, un mundo que habían construido sin él. Y él, en ese momento, se sintió como un intruso, un ladrón que venía a perturbar su paz. Y no pudo tocar la puerta. La culpa era un peso demasiado grande. Se dio cuenta de que no tenía derecho a presentarse allí, a irrumpir en sus vidas, sin antes haber desmantelado completamente la red de mentiras que su propia familia había tejido. No podía ofrecerle un futuro si no había limpiado primero la basura de su pasado. Retrocedió en silencio. Su primer intento de contacto, un fracaso. Así comenzó el conflicto central. La batalla de Mateo no sería un asalto frontal, sino un asedio paciente. Por un lado, debía reunir las pruebas irrefutables de la manipulación de su abuela. Por otro, debía encontrar una manera de acercarse a Isabela, no para exigir sus derechos como padre, sino para ganárselos. Y todo ello, mientras lidiaba con su propia esposa y un matrimonio que ahora era, más que nunca, una farsa insoportable. La retirada silenciosa de Mateo de la puerta de Isabela fue el verdadero comienzo de su arco de redención. Comprendió que no podía irrumpir en su vida exigiendo derechos que él mismo había abandonado. Primero, tenía que merecerlos. Su misión cambió. Ya no se trataba solo de reencontrarse con su hijo, sino de desmantelar la mentira que los había separado, pieza por pieza, para poder presentarse ante ella no como un fantasma del pasado, sino con la verdad limpia en sus manos. Se sumergió en la investigación con la misma intensidad con la que diseñaba un edificio. Cada informe de su equipo de seguridad era una nueva pieza del doloroso rompecabezas. Descubrieron que, el día después de que su abuela visitara a Isabela, ésta había vaciado su cuenta bancaria y había comprado un billete de autobús a otra ciudad, un billete solo de ida. El patrón de la huida era claro, provocado por una herida que él apenas comenzaba a comprender. Mientras tanto, su vida en casa se convertía en un teatro del absurdo. Su esposa, ajena al terremoto que había sacudido el alma de su marido, continuaba con su vida de eventos sociales y compras. Notaba la distracción de Mateo, sus largas ausencias, sus noches en vela, pero lo atribuía al estrés de la fusión, a la presión de los negocios. No veía las grietas que se abrían en los cimientos de su matrimonio de conveniencia. La principal antagonista de la historia, la abuela de Mateo, no es un villano de caricatura. Es una mujer forjada en una era donde el deber, el legado y el apellido lo eran todo. En su mente calculadora, su acto de crueldad no fue malvado. Fue un sacrificio necesario para proteger el futuro de su familia, para asegurar la continuidad de su imperio. La existencia de Leo, para ella, no sería un nieto al que amar, sino un error de cálculo, una amenaza a la alianza perfecta que ella había construido. El informe de los investigadores le reveló a Mateo la vida actual de Isabela. No había vuelto a estudiar arte. Se había reinventado por necesidad. Trabajaba como ilustradora de libros infantiles para una pequeña editorial, un trabajo que le permitía estar en casa con su hijo. Vivía una vida sencilla, casi monástica, donde cada centavo se contaba y cada decisión giraba en torno al bienestar de Leo. Con esta información,
Mateo diseñó un nuevo plan de aproximación, uno mucho más sutil y paciente. No podía presentarse como Mateo, el hombre que le rompió el corazón. Así que decidió presentarse como un cliente. A través de una empresa fantasma creada por sus abogados, contactó a la editorial para la que trabajaba Isabela. Propuso un proyecto, un libro infantil de gran presupuesto sobre arquitectura, y exigió que la ilustradora fuera específicamente ella. Isabela recibió la noticia de la editorial con una mezcla de incredulidad y una alegría cautelosa. Un proyecto tan grande, tan bien pagado, podría cambiar su vida. Significaba seguridad financiera para Leo, la posibilidad de dejar de preocuparse por el alquiler, quizás incluso de empezar a ahorrar. Era la oportunidad profesional que había dejado de soñar que podría tener. No tenía motivos para sospechar. El primer contacto fue un correo electrónico formal enviado por el supuesto director del proyecto, un alias de uno de los abogados de Mateo. En él se detallaban los requisitos del libro y se solicitaba una primera reunión para discutir el concepto. Para Isabela, era simplemente el comienzo de un nuevo y excitante trabajo. Para Mateo, era el primer movimiento en la partida de ajedrez más importante de su vida. Mientras tanto, la investigación sobre su abuela dio con un testigo clave. El antiguo chofer de la familia, un hombre ya retirado, que recordaba perfectamente el día que llevó a la matriarca al humilde barrio donde vivía Isabela. Recordaba la expresión de dureza en el rostro de su jefa al entrar y la mirada de devastación absoluta en el rostro de la joven cuando la dejó allí, una hora después. Cada nueva pieza de la verdad era para Mateo una nueva herida. Se dio cuenta de la magnitud de la crueldad de su abuela, de la soledad y el abandono que Isabela debió haber sentido. Su deseo de reconectar con ella se transformó en una necesidad de protegerla, de reparar, de alguna manera, el daño irreparable que su familia le había causado. Su arco de transformación estaba pasando de la culpa a la acción, del arrepentimiento a la responsabilidad. La primera reunión se programó en una cafetería tranquila, un territorio neutral. Mateo llegó media hora antes, su corazón latiendo con la misma ansiedad de un adolescente en su primera cita. Se sentó en una mesa del rincón, dándole la espalda a la puerta, temeroso de que su expresión lo traicionara cuando la viera entrar. Contrató a un abogado para que se hiciera pasar por el director del proyecto, mientras él asumía el papel de un asistente creativo, un subordinado silencioso. Cuando ella llegó, puntual y profesional, él no se atrevió a mirarla directamente. La escuchó hablar con el abogado, su voz ahora más madura, más segura que la que él recordaba, pero con la misma melodía subyacente que había llenado sus sueños durante 7 años. Discutían sobre estilos de ilustración, sobre el público objetivo del libro. Para ella era una reunión de trabajo. Para él era una tortura y un milagro al mismo tiempo. Isabela estaba impecablemente preparada. Desplegó su portafolio, mostrando una versatilidad y un talento que dejaron a Mateo asombrado. Había una profundidad en su trabajo, una melancolía agridulce en sus ilustraciones infantiles, que hablaba de su propia experiencia, de su propia y silenciosa resiliencia. Él vio, en los trazos de sus dibujos, la historia de la mujer en la que se había convertido sin él. En un momento, mientras discutían el cronograma del proyecto, ella mencionó casualmente: «Tendré que organizar mis horarios cuidadosamente, ya que tengo que recoger a mi hijo de la escuela a las 3 todos los días». La simple frase, la mención de «mi hijo», fue para Mateo como una puñalada. Tuvo que desviar la mirada, fingiendo tomar una nota para ocultar la oleada de dolor y anhelo que lo invadió.
Era un recordatorio brutal de que él era un extraño en la vida que debería haber sido suya. El abogado, siguiendo el guión de Mateo, condujo la mayor parte de la conversación. Pero en un momento, Isabela se dirigió directamente a él. ¿Y usted, señor?, preguntó, esperando su opinión sobre un boceto. Mateo, tomado por sorpresa, casi la llama por el apodo cariñoso que usaba. En el pasado. Se contuvo en el último segundo. Creo que es perfecto, tartamudeó, una torpeza tan ajena a su carácter que el abogado lo miró con extrañeza. Al final de la reunión, se despidieron con un apretón de manos formal. La mano de ella, cálida y familiar, fue una descarga eléctrica para Mateo. Para ella, fue simplemente el final de una reunión exitosa. Salió de la cafetería sintiéndose optimista por el proyecto, aunque un poco extrañada por el asistente silencioso e intenso que apenas había hablado, pero que no había dejado de mirarla con una extraña y melancólica fijeza. Mateo se quedó en la cafetería mucho después de que ella se fuera, emocionalmente agotado. La proximidad había sido mucho más difícil de lo que había imaginado. Cada palabra no dicha, cada recuerdo reprimido había sido una tortura. Se dio cuenta de que su plan, aunque estratégicamente sólido, era emocionalmente insostenible. No sabía cuánto tiempo podría seguir interpretando el papel del extraño. Su motivación, sin embargo, se había fortalecido. Verla, escucharla, confirmar el talento y la fuerza en la que se había convertido, solo aumentó su determinación. Y la mención de su hijo, de Leo, se convirtió en una necesidad desesperada. Ya no era suficiente saber que existía. Necesitaba verlo de nuevo, necesitaba acercarse, aunque fuera bajo el disfraz de un proyecto de libro. El arco de Isabela, su viaje hacia la sanación, estaba a punto de ser puesto a prueba. Vivía en un presente cuidadosamente construido, un mundo seguro donde el pasado estaba encerrado bajo 7 llaves. Pero el pasado, sin que ella lo supiera, acababa de encargarle un libro. Y con cada correo electrónico, con cada reunión, con cada boceto, estaría, sin saberlo, abriendo una pequeña grieta en el muro que había construido alrededor de su corazón. De vuelta en su oficina, Mateo le dio nuevas instrucciones a su abogado. En la próxima reunión, dile que, para buscar inspiración para el libro, necesitamos visitar lugares donde juegan los niños, parques, museos, ferias, y que sería ideal si su propio hijo pudiera acompañarnos para tener la perspectiva de un niño de esa edad. Era su siguiente movimiento, una forma de diseñar con la precisión de un arquitecto, un encuentro con su hijo. La propuesta, transmitida a través del abogado, fue recibida por Isabela con una profunda desconfianza. Era ferozmente protectora de su hijo, y la idea de involucrarlo en su trabajo, de exponerlo a clientes ricos y desconocidos, iba en contra de todos sus instintos. Su primera inclinación fue rechazar la oferta de plano, manteniendo la muralla que había construido entre su vida profesional y su sagrada vida personal. Pero la oferta era demasiado generosa para ser ignorada. El cliente no solo se ofreció a pagarle un extra considerable por su tiempo, sino que también propuso hacer una donación a la escuela de Leo. Era una oferta diseñada para ser irrechazable, una que apelaba no a la ambición de Isabela, sino a su amor de madre. Con muchas dudas, pero viendo la oportunidad de darle a su hijo cosas que de otro modo no podría, aceptó. Se encontraron en un gran parque público un sábado por la tarde. Mateo, de nuevo en su papel de asistente silencioso, observó desde la distancia cómo Isabela y Leo llegaban. Verlos caminar juntos, tomados de la mano, una pequeña y perfecta unidad familiar, fue para él una visión de una belleza y un dolor insoportables. Era el cuadro de la vida que debería
haber sido suya. La reunión fue una farsa extraña. El abogado le hacía a Isabella preguntas sobre la arquitectura de los juegos infantiles, mientras Mateo, con el pretexto de observar, se acercaba a Leo. Se arrodilló para hablar con él, le preguntó por sus dinosaurios de juguete, lo ayudó a subir a un tobogán. Cada palabra, cada gesto estaba cargado de un anhelo de 7 años. Estaba conociendo a su hijo y tenía que fingir que era la primera vez. Leo, un niño abierto y sociable, no sintió ninguna extrañeza. Le gustó aquel hombre de ojos tristes que parecía realmente interesado en sus historias de tiranosaurios. En un momento, el niño tropezó y cayó, raspándose la rodilla. Antes de que Isabella pudiera llegar, Mateo ya estaba a su lado, limpiando la herida con un pañuelo, su toque tan instintivamente paternal que le provocó un escalofrío a él mismo. Isabella observó la escena y por primera vez una verdadera semilla de sospecha se plantó en su mente. Vio la forma en que el asistente miraba a su hijo, una intensidad que iba más allá de la simple amabilidad de un extraño. Vio un dolor, un anhelo, una conexión en su mirada que la dejó profundamente inquieta. No era reconocimiento, era algo más extraño, más profundo, una familiaridad que no podía ubicar. Mientras tanto, la investigación de Mateo había dado sus frutos. Su equipo había localizado al antiguo chofer de su abuela, ahora un hombre anciano, y él, liberado de su juramento de lealtad por la jubilación, lo contó todo. Contó el viaje, la dirección, la expresión de la joven al borde de las lágrimas. Y lo más importante, recordó haber escuchado a su jefa jactarse por teléfono días después. El problema está resuelto. La chica desapareció. Un poco de presión y unas cuantas mentiras bien dichas hacen milagros. Con la confirmación en sus manos, la reunión en el parque se convirtió en una tortura para Mateo. Ahora sabía, sin lugar a dudas, que Isabella no lo había abandonado, sino que había sido cruelmente expulsada. Cada minuto que pasaba fingiendo ser un extraño se sentía como una nueva traición. El encuentro con su hijo, la conexión inocente que habían compartido, encendió en él una nueva urgencia. El juego del engaño tenía que terminar. Este fue el punto medio de la historia, el momento de la gran transformación de Mateo. Se dio cuenta de que no bastaba con saber la verdad, ni con tener a su hijo cerca bajo un pretexto falso. Tenía que luchar por ellos. Dejó de ser un hombre que reaccionaba a su pasado y se convirtió en un hombre que actuaría para forjar un nuevo futuro. Su arco de redención pasaba de la fase pasiva de la investigación a la fase activa de la confrontación. El peso de un secreto puede ser más agotador que cualquier trabajo, y la elección entre una mentira cómoda y una verdad dolorosa es una de las encrucijadas más difíciles de la vida. Mateo se encuentra ahora en ese punto de no retorno. Si estas historias de decisiones difíciles y de la búsqueda incesante de la verdad resuenan contigo, te invitamos a seguir nuestro canal para que juntos podamos seguir explorando las complejidades del corazón humano. Parágrafo 61-70. Faltan 50 para o final. Esa noche, Mateo regresó a su mansión con una nueva y aterradora claridad. El juego de la paciencia había terminado. Cada minuto que pasaba manteniendo la farsa era un insulto a la mujer que amaba y al hijo que acababa de conocer. La verdad, con toda su fuerza destructiva y sanadora, exigía ser liberada, y él, finalmente, estaba listo para ser el que abriera la puerta. El primer paso para desmantelar su vida de mentiras fue una conversación con su esposa. La encontró en el salón, planeando su próximo evento benéfico. Se sentó frente a ella y por primera vez en su matrimonio fue completamente honesto. No le habló de Isabella ni de Leo, no todavía, pero le habló de sí mismo,
del vacío, de la farsa de su unión. Le dijo que su matrimonio, que siempre había sido más un acuerdo de negocios que una relación, había terminado. La reacción de su esposa no fue de dolor, sino de una fría pragmática. No hubo lágrimas, solo una negociación. Hablaron de los términos de la separación, del impacto en las acciones de la empresa, de cómo manejar el anuncio a la prensa. La conversación fue tan impersonal como la de una adquisición corporativa, y fue la confirmación final para Mateo de que había pasado los últimos 7 años de su vida en una jaula dorada, pero vacía. Liberado de ese primer grillete, se preparó para el paso más difícil. Tomó el teléfono y marcó el número de Isabella, un número que su equipo de investigación le había proporcionado. Cuando ella contestó, con su voz profesional, «Dígame», a Mateo se le heló la sangre. Respiró hondo. «Isabella», dijo, y el simple hecho de pronunciar su nombre fue a la vez un alivio y un dolor. «Soy yo. Soy Mateo. Necesito hablar contigo, por favor. Es urgente». Al otro lado de la línea, el mundo de Isabella se detuvo. Esa voz, la voz que había protagonizado sus pesadillas y sus sueños durante 7 años. Una oleada de pánico, de rabia, de un dolor antiguo, la invadió. Quiso colgar, gritarle, decirle que no tenía derecho, pero la urgencia en su voz y su propia y enterrada necesidad de respuestas se lo impidieron. «¿Dónde?», preguntó, su voz apenas un susurro. Se encontraron en la misma cafetería tranquila donde él había fingido ser un extraño, pero esta vez se sentaron frente a frente, sin disfraces. La tensión entre ellos era tan densa que se podía sentir. Él la miró, bebiendo cada detalle de su rostro, intentando memorizar la historia que los años de ausencia habían escrito en él. Ella lo miró con una coraza de frialdad, protegiendo su corazón herido. Y entonces Mateo habló. No se disculpó, no todavía. Simplemente le contó la verdad. Le contó sobre el ultimátum de su abuela, sobre la amenaza de la ruina de la empresa, sobre su propia y cobarde decisión de elegir el deber por encima del amor. Le contó cómo ella, su abuela, le había asegurado que Isabella se había ido por su propia voluntad, que lo había abandonado. Luego le mostró las pruebas. Le enseñó la declaración del chofer, los registros que probaban la visita de su abuela, la historia de la cruel manipulación. «Ella te dijo que yo te había abandonado, Isabella», dijo, su voz quebrada por la emoción. «Y a mí me hizo creer que tú me habías abandonado. Nos enfrentó, nos rompió para salirse con la suya, y yo fui demasiado débil, demasiado cobarde para luchar por nosotros». Isabella escuchaba, cada palabra era una pieza de un rompecabezas que había intentado resolver durante 7 años. El hombre al que había odiado, al que había culpado por su corazón roto, se revelaba ahora como otra víctima de la misma conspiración. La rabia que había sentido por él, sólida como una roca durante años, comenzó a agrietarse, a desmoronarse, a redirigirse hacia su verdadera fuente, la matriarca de la familia Garza. El arco de Isabella, su viaje hacia la sanación, comenzó en ese momento. Se dio cuenta de que su dolor no había nacido de una traición de amor, sino de un acto de poder y de crueldad. No borraba el sufrimiento, pero lo recontextualizaba y le permitía, por primera vez en 7 años, mirar al hombre que tenía delante no como a su verdugo, sino como a su compañero de infortunio. Cuando el peso de la verdad finalmente se asentó entre ellos, Mateo supo que aún quedaba la confesión más importante. «Isabella», dijo, su voz apenas un susurro. «Hay algo más que tienes que saber». La miró, sus ojos llenos de un arrepentimiento infinito. «Yo lo sé de nuestro hijo. Lo vi contigo en el parque de atracciones. Se llama Leo, ¿verdad?».
La revelación fue como una segunda traición para Isabela. La frágil tregua que se había formado entre ellos se hizo añicos. El miedo, un miedo animal y protector, la invadió. ¿Nos has estado espiando?, preguntó, su voz volviéndose dura como el hielo. ¿Has estado vigilando a mi hijo? El hombre que tenía delante ya no era una víctima, sino una nueva y más peligrosa amenaza. No, te lo juro, suplicó él. Fue un accidente, una coincidencia del destino, y desde ese momento todo ha cambiado para mí. No quiero hacerles daño, Isabela. Solo quiero conocerlo. Solo quiero tener la oportunidad de ser el padre que me robaron el derecho a ser. Te lo ruego, no me alejes de él. Su desesperación era tan cruda, tan genuina, que logró atravesar la coraza de la rabia de ella. Mientras este drama personal se desarrollaba en una humilde cafetería, la guerra se preparaba en otro frente. La abuela de Mateo, alertada por la repentina separación de su nieto y su esposa y por los rumores de su investigación sobre el pasado, comprendió que el fantasma de Isabela había vuelto y sospechó lo peor, que el problema que creía haber eliminado había dejado una consecuencia. La matriarca actuó con la velocidad y la crueldad de una depredadora que protege su territorio. Si Mateo estaba dispuesto a tirar por la borda su legado por una mujer del pasado, y peor aún, por un hijo bastardo, ella le quitaría las armas. No veía a Leo como un nieto, sino como una amenaza, una mancha en el tapiz perfecto de su linaje, un riesgo para la alianza multimillonaria que su otro nieto, el hijo de Mateo y su esposa, algún día heredaría. Días después, mientras Isabela salía de su apartamento para llevar a Leo a la escuela, un hombre con un traje caro le entregó un sobre. Dentro, un fajo de documentos legales. Eran fríos, impersonales y devastadores. La familia Garza, con su abuela a la cabeza, había iniciado un proceso legal para obtener la custodia de Leo. La acusaban de ser una madre inestable, de haber ocultado al niño, de no tener los medios para darle la vida que un Garza merecía. El peor de los miedos de Isabela se hizo realidad. El mundo del que había huido durante 7 años la había encontrado. Y ahora no solo la amenazaba a ella, sino que venía a arrebatarle lo único que le daba sentido a su vida, su hijo. Se sintió pequeña, indefensa, una simple ilustradora contra un ejército de los abogados más caros y despiadados del país. Desesperada, hizo lo único que podía hacer. Llamó a Mateo. Su voz, al teléfono, era un susurro roto por el pánico. Tenías razón. Tu abuela quiere quitarme a mi hijo. El momento que su abuela había querido provocar, la ruptura definitiva, tuvo el efecto contrario. Al atacar a Leo, no había atacado a Isabela, había atacado al hijo de Mateo y había despertado a un enemigo que no sabía que había creado. Escúchame, Isabela, dijo Mateo, su voz ahora una promesa de acero. No te va a tocar. No va a tocar a nuestro hijo. Esta es su última jugada y la va a perder. A partir de ahora, luchamos juntos. En ese instante, la vacilación de Isabela desapareció, reemplazada por una nueva alianza. Ya no estaban solos. Eran un equipo. Eran una familia bajo asedio. Así, el escenario para el clímax quedó definido. La batalla final no sería por dinero o por una empresa, sino por un niño. Se libraría en la fría y solemne sala de un tribunal de familia. Sería el poder y la influencia de la matriarca Garza contra la verdad de una madre y el amor redimido de un padre. Y Mateo, el hombre que había pasado su vida cediendo al deber, se preparó para la única lucha que de verdad importaba. La maquinaria legal de la familia Garza se puso en marcha con una eficiencia aterradora. Sus abogados, un equipo de los más caros y
Despiadados del país, comenzaron a construir su caso. Su estrategia no era probar que la abuela sería una mejor cuidadora, sino demoler a Isabela. Investigaron cada rincón de su vida, cada trabajo precario, cada mudanza, pintando un retrato de inestabilidad y pobreza. Argumentaban que Isabela, por su condición humilde, no podía ofrecerle a un niño de la estirpe de los Garza el futuro que éste merecía. Mateo, por su parte, contraatacó con todo su poder. Contrató a un equipo legal rival, pero su estrategia era diametralmente opuesta. «No vamos a jugar a su juego sucio», les dijo a sus abogados. «No vamos a atacar a Isabela, vamos a contar la verdad. Nuestro caso no es sobre dinero o estatus, es sobre la manipulación y el abuso de poder que nos separó». Su objetivo no era solo ganar la custodia, sino exponer el crimen original de su abuela. Para Isabela, las semanas que precedieron a la audiencia fueron una tortura. Ver su vida, sus sacrificios, su amor de madre, retorcidos y presentados como pruebas de su incompetencia, fue casi insoportable. Cada notificación de los abogados de la familia Garza era un nuevo ataque, una nueva humillación. La confianza que había comenzado a depositar en Mateo se veía puesta a prueba cada día por las acciones de la familia de él. Fue en esos momentos de duda que Mateo demostró el hombre en el que se había convertido. No la dejó sola. Estuvo a su lado en cada reunión con los abogados. Por las noches, cuando la ansiedad no la dejaba dormir, él se quedaba al teléfono con ella, no ofreciendo soluciones, sino simplemente escuchando, siendo un ancla de calma en su tormenta. Estaba, con acciones, no con palabras, pagando su deuda y demostrándole que esta vez no la abandonaría. El arco de Isabela, su viaje hacia la confianza y el perdón, se forjó en este fuego. Se vio obligada a depender del hombre que representaba su mayor herida, y al hacerlo, descubrió que él también estaba herido. Vio su lucha contra su propia familia, su genuino arrepentimiento y el amor incondicional que ya sentía por un hijo al que apenas conocía. El perdón dejó de ser un concepto abstracto y se convirtió en una posibilidad real. Y en medio de la guerra de los adultos estaba Leo, un niño inteligente y sensible que de repente vio su mundo invadido por extraños con traje y conversaciones en susurros. Comenzó a hacer preguntas. ¿Por qué esa señora de las fotos está enfadada, mamá? ¿Quién es Mateo? ¿Por qué te pones triste cuando él llama? El deseo genuino del niño por entender, por conocer a su padre, se convirtió en un poderoso recordatorio para Isabela de que esta lucha no era solo para proteger a Leo del pasado, sino para construirle un futuro honesto. Finalmente, el día de la audiencia llegó. El juzgado era un circo mediático. La historia de la batalla por la custodia del heredero secreto de los Garza era la comidilla de toda la prensa. La abuela llegó como una emperatriz, rodeada de su ejército de abogados. Su rostro, una máscara de fría confianza. Creía que la victoria era inevitable. El dinero y el poder siempre ganaban. Mateo e Isabela llegaron juntos. No entraron por la puerta de atrás. Caminaron a través del enjambre de fotógrafos, no como acusados, sino como un frente unido. La imagen de ambos, enfrentándose juntos a la tormenta, fue un poderoso símbolo que apareció en todas las portadas al día siguiente. La sala del tribunal era un espacio solemne e intimidante. El juez, un hombre mayor de expresión severa, escuchó primero los argumentos de los abogados de la familia Garza. Presentaron su caso con una elocuencia cruel, pintando a Isabela como una oportunista inestable y a su humilde vida como un entorno perjudicial para un niño destinado a la grandeza.
Cuando llegó el turno de la defensa, el abogado de Mateo se puso de pie. «Señoría», dijo, «no vamos a refutar las circunstancias de la vida de mi cliente, la señora Isabella. De hecho, las celebramos como un testamento de su increíble fuerza como madre. Lo que vamos a demostrar es que esas circunstancias no fueron una elección, sino el resultado directo de un acto de crueldad y manipulación orquestado por la demandante». El clímax de la historia estaba a punto de comenzar. El primer testigo en ser llamado fue el antiguo chófer de la familia. Su testimonio, contado con la simple honestidad de un hombre anciano sin nada que perder, fue devastador. Relató el viaje a la casa de Isabela, la expresión de la joven al despedirse de la matriarca y las palabras jactanciosas que escuchó de su jefa días después sobre cómo el problema había sido resuelto. La primera grieta apareció en la armadura de la abuela. Los abogados de la familia Garza intentaron desacreditar al testigo, pintándolo como un anciano senil y resentido. Luego, en un movimiento audaz, llamaron a la propia matriarca al estrado. Subió con una dignidad gélida, vestida de poder. Negó todas las acusaciones con una calma imperturbable. Afirmó que solo había ido a desearle lo mejor a la joven y que la decisión de Isabela de marcharse fue suya y solo suya. Era la palabra de una de las mujeres más respetadas del país contra la de un antiguo sirviente. Parecía que el poder y la influencia, una vez más, iban a prevalecer. Se podía sentir en la sala cómo la balanza se inclinaba a favor de la familia Garza. La evidencia, aunque sugestiva, era circunstancial. La jueza parecía escéptica. Isabela sintió una oleada de desesperación. Pero entonces, el abogado de 1900, Mateo, se puso de pie. «Señoría, llamamos a nuestro último testigo al estrado, el señor Mateo Garza». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Mateo, el supuesto objeto de la disputa, el hombre cuya reputación su familia pretendía proteger, iba a testificar en contra de ellos. Se sentó en el estrado, no mirando a su abuela, sino directamente a la jueza. Juró decir la verdad, una verdad que había mantenido oculta durante 7 largos años. Y entonces, con una voz tranquila y firme, lo contó todo. Contó la historia de su amor por Isabela y luego expuso el ultimátum de su abuela, la elección imposible a la que fue sometido. Confesó su propia cobardía al haber cedido a la presión, al haber elegido el deber por encima de su corazón. Su testimonio no era una acusación, era una confesión, un acto de contrición pública. «Mi abuela», dijo Mateo, su voz resonando en el silencio del tribunal, «me ha acusado, a través de sus abogados, de ser débil, de ser manipulado por Isabela. Y tiene razón en una cosa. Fui débil hace 7 años cuando le permití a ella, a mi abuela, dictar mi futuro y destruir mi felicidad. Pero ya no». Hizo una pausa, y lo que dijo a continuación fue el acto más drástico y liberador de su vida. «Para demostrarle a este tribunal y a mí mismo que mi único interés es el bienestar de mi hijo y de su madre, y para liberarlos, para siempre, de la influencia tóxica de mi apellido y mi fortuna, hago lo siguiente». Miró directamente a su abuela. «Renuncio públicamente a mi cargo en la empresa familiar, a mi herencia, a cada centavo del dinero de los Garza». La declaración fue una bomba atómica en el centro del tribunal. La abuela se quedó sin aliento, su rostro por primera vez mostrando una grieta en su máscara de control. Mateo se había despojado de la única arma que su abuela entendía, la única que usaba para controlarlo, el dinero. Al hacerlo, se había vuelto invulnerable a ella. «Mi única ambición ahora», continuó Mateo, dirigiéndose a la jueza,
Es tener la oportunidad de ser un padre para mi hijo, Leo, y de construir una vida sencilla y honesta, con la mujer a la que nunca debí haber dejado marchar. No tenemos su dinero, señoría, pero tenemos la verdad. Y tenemos amor, y creo que eso es un fundamento mucho más sólido para criar a un niño. La derrota de la abuela fue total, y no fue una derrota legal, sino moral. Vio a su nieto, su heredero, el pilar de su legado, elegir voluntariamente la pobreza y la sencillez por encima de todo por lo que ella había luchado. Vio cómo su imperio de control, construido sobre el miedo y la manipulación, se derrumbaba ante un simple acto de amor. Y en el rostro de su nieto ya no vio a un peón que podía mover, sino a un hombre libre, un hombre que finalmente la había vencido. El discurso de Mateo, un acto de un sacrificio tan absoluto y tan público, dejó a la jueza y a todo el tribunal en un silencio atónito. La decisión legal en ese punto se había vuelto una mera informalidad. La jueza, con una severidad dirigida enteramente a la abuela, desestimó el caso de custodia, citando el evidente abuso del sistema judicial y la incuestionable idoneidad de Isabela como madre. La batalla legal había terminado. La familia Garza había perdido. Así comienza la resolución, la construcción de una nueva vida sobre las ruinas de la antigua. Al salir del juzgado, Mateo e Isabela se enfrentaron a un enjambre de periodistas, pero esta vez no huyeron. Se tomaron de la mano, un gesto simple y poderoso, y caminaron a través de la multitud, sus rostros serenos. No eran el millonario y su amante secreta, eran un hombre y una mujer que habían luchado por su familia y habían ganado. Esa noche, en el modesto apartamento de Isabela, con Leo durmiendo plácidamente en su habitación, se sentaron en silencio, procesando la enormidad de lo que había sucedido. Mateo había renunciado a un imperio. Isabela había recuperado su honor. Estaban, por primera vez, en igualdad de condiciones, dos personas libres que ahora tenían que decidir cómo sería su futuro. Fue Isabela quien rompió el silencio. «Lo que hiciste hoy», comenzó, su voz llena de una emoción que ya no necesitaba ocultar. «Fue el acto más valiente que he visto en mi vida». Lo miró, y en sus ojos Mateo no vio ni rastro del dolor o la rabia del pasado. Solo vio perdón, un perdón total y sanador. «Bienvenido a casa, Mateo», susurró ella. Y con esas palabras, los 7 años de ausencia se desvanecieron. El arco de Isabela, su viaje desde la defensa inflexible hasta la curación, se completó. Al ver a Mateo sacrificar su mundo por ella, la última de sus murallas se derrumbó. Comprendió que su fuerza no residía solo en su independencia, sino también en su capacidad de volver a confiar, de dejar que el amor, en su forma más probada y verdadera, volviera a entrar en su vida. En las semanas que siguieron, desmantelaron sus antiguas vidas para construir una nueva. Abandonaron tanto la fría mansión de 1900, Mateo, como el pequeño apartamento de Isabela. Con el dinero que a Mateo le quedaba de sus cuentas personales, compraron una casa sencilla en un barrio tranquilo, una casa con un gran jardín para que Leo pudiera jugar, una casa que se sentiría como un hogar, no como una fortaleza o un refugio. Mateo, fiel a su palabra, no volvió a la empresa de su familia. Redescubrió su pasión original por la arquitectura, pero de una manera nueva. Fundó un pequeño estudio, no para diseñar rascacielos para corporaciones, sino para crear espacios comunitarios, parques, bibliotecas, proyectos que tuvieran un alma, que sirvieran a la gente. Encontró un propósito más profundo que el simple beneficio. Isabela, liberada de la constante ansiedad económica, volvió a florecer como artista. Su trabajo, antes teñido de una melancolía subyacente, ahora se llenó de luz y de color.
Sus ilustraciones infantiles ganaron un nuevo nivel de alegría y esperanza, y su carrera comenzó a despegar por derecho propio. Pero su verdadera obra de arte era la familia que estaban construyendo. Días llenos de la simple normalidad que ninguno de los dos había tenido. Desayunos juntos, Mateo ayudando a Leo con sus deberes, Isabela pintando en su estudio mientras padre e hijo jugaban en el jardín. Estaban sanando los tres juntos las heridas del pasado con el bálsamo de la vida cotidiana. El final de su historia no es una boda de cuento de hadas, sino algo mucho más real y significativo. Es una tarde de domingo, un año después. Los tres están en el jardín de su nueva casa celebrando el cumpleaños de Leo. Hay un pequeño pastel, unos pocos amigos, risas. Mateo mira a Isabela, que está colocando las velas en el pastel, y luego a su hijo, cuyos ojos brillan de felicidad. Y siente una paz, una alegría tan profunda y tan real, que sabe que es el hombre más rico del mundo. No ha recuperado su antigua riqueza, pero ha ganado algo infinitamente más valioso. Una familia de verdad, una segunda oportunidad, una vida, construida no sobre la herencia de su sangre, sino sobre la elección de su corazón. La historia de Mateo e Isabela es un poderoso recordatorio de que el tiempo, a pesar de su poder para erosionar y cambiar, es impotente contra el amor verdadero. Un amor cimentado en la verdad puede ser enterrado bajo años de mentiras y de dolor, pero nunca muere. Simplemente espera, paciente, la oportunidad de volver a florecer. Nos enseña también que ninguna fortuna, por vasta que sea, puede comprar la simple y profunda felicidad de una familia unida. Mateo tuvo que perder un imperio para descubrir que la verdadera riqueza no se encuentra en las cuentas bancarias, sino en los momentos cotidianos, en la risa de un hijo, en la mirada cómplice de la persona amada, en la paz de un hogar construido sobre cimientos de honestidad. Las decisiones más difíciles que tomamos, especialmente aquellas que van en contra de las expectativas del mundo, de la familia, de la sociedad, son las que verdaderamente definen nuestro carácter. Mateo tuvo que elegir entre un legado que se le impuso y una familia que había perdido. Y al elegir el amor por encima del poder, no solo se liberó a sí mismo, sino que redefinió el significado de su propia vida. Su viaje nos obliga a preguntarnos, ¿qué es la verdadera felicidad para nosotros? ¿Estamos viviendo la vida que hemos elegido o la vida que otros han elegido para nosotros? ¿Tenemos el coraje de renunciar a nuestras propias coronas de oro si éstas nos impiden estar con las personas que realmente amamos? El amor a veces nos exige sacrificios, nos exige luchar contra nuestras propias familias, contra nuestras propias ambiciones, contra la parte de nosotros que elige el camino más fácil. Pero, como demuestra esta historia, es una lucha que vale la pena librar. Porque al final, la única herencia que de verdad importa es la del amor que damos y recibimos. Creemos que cada historia de amor que sobrevive a la adversidad es un faro de esperanza. Nos recuerda que, a pesar de las manipulaciones, las mentiras y las heridas del pasado, el corazón humano tiene una capacidad infinita para perdonar, para sanar y para reconstruir. El arco de nuestros protagonistas es un testimonio de la redención. Mateo, el hombre que aceptó pasivamente su destino, se convirtió en un luchador activo por su felicidad. Isabela, la mujer que construyó un muro alrededor de su corazón, aprendió a derribarlo para dejar entrar el amor de nuevo. Ambos tuvieron que perderlo todo para, finalmente, ganarlo de verdad. Las historias como esta nos nutren, nos dan fuerza para tomar nuestras propias decisiones valientes. Nos recuerdan que el amor verdadero no es un cuento de hadas, sino una elección consciente que hacemos cada día. Una elección de luchar, de perdonar y de construir.
El mundo necesita más relatos que celebren el poder del amor sobre la ambición y la fuerza de la verdad sobre la mentira. Si esta historia ha tocado tu corazón y crees en las segundas oportunidades, tu suscripción a nuestro canal es el apoyo que nos permite seguir contando estas narrativas de esperanza y redención. Gracias por habernos acompañado.